don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 176 al 180. Tras pisar tierra de Tirosh, la víbora roja quedó impresionada al ver los estandartes de los vientos ondeando sobre las murallas de la ciudad. Las banderas azules y blancas ondeaban con la brisa matutina, añadiendo un toque delicado a las oscuras fortificaciones de piedra. Fue una visión inesperada. La conquista de una ciudad era una hazaña grandiosa, que la mayoría aprovecharía para exhibir con orgullo los estandartes de su casa, proclamando la restauración de su gloria ancestral. Sin embargo, no se veía ni un solo estandarte del dragón de 3 cabezas Targaryen. En cambio, Viserys había optado por la moderación. Esta revelación hizo reflexionar a la víbora roja. Se dio cuenta de que Viserys poseía una cualidad que no había apreciado del todo antes: la cautela. Este joven Targaryen era más que un guerrero temerario. Era calculador, quizás incluso más que Bittersteel. De repente, la víbora roja recordó una conversación que había tenido hacía mucho tiempo con el príncipe Doran. Doran había notado la tranquila confianza de Viserys, una creencia casi inquebrantable de que podría labrarse un hombre en las ciudades libres. Y ahora, al parecer, lo había logrado. Viserys se había asegurado su propio territorio, su propio poder. Al abrirse las puertas para recibirlo, la víbora roja comprendió que Tirosh había caído bajo el dominio Targaryen. Aun sin los estandartes del dragón, la presencia de los Targaryen era palpable, como la sombra del dragón de 3 cabezas que se cernía sobre ellos, afirmando silenciosamente su dominio. Viserys había evaluado con precisión el espíritu combativo y la mentalidad de esta supuesta alianza. Sabía que la víbora roja no se había comprometido del todo con el ataque, pero no le preocupaba. En cambio, dio un paso al frente para saludarlo, y su semblante sereno no dejaba entrever el triunfo que sin duda sentía. La víbora roja permanecía junto a Manfrey, aunque éste se mantenía ligeramente apartado, una distancia respetuosa que subrayaba la autoridad de la víbora roja. Detrás de ellos se encontraba un séquito de los mejores hombres de Dorne. Una mujer imponente con un látigo en la mano, sin duda Ovara, su hija mayor, y otra de piel blanca como la leche y ojos feroces, su segunda hija, Nymeria. Entre el grupo había varios rostros desconocidos, probablemente nobles de Dorne que se habían unido a la batalla. Incluso los cientos de guardias que los acompañaban eran inconfundiblemente de la élite. Estos nobles sentían una intensa curiosidad por el enigmático Viserys, tras haber oído innumerables rumores. El príncipe de un reino caído, el rey mendigo, el campeón del torneo, asesino de piratas. Algunos de los nobles más ancianos incluso susurraban que Viserys podría ser la reencarnación del legendario príncipe de plata. Los ojos de Arianne se abrieron de asombro al contemplar la escena ante ella. Viserys, ataviado con una armadura negra, se yergue como una imponente estatua. Su cabello plateado estaba recogido en una coleta, y toda su presencia irradiaba un aura de fuerza inquebrantable. Tras un breve instante de reflexión, la víbora roja preguntó: ¿está asegurada la ciudad? Todos los altos cargos de Tirosh han sido arrestados, respondió Viserys. Pero no tengo suficientes hombres para mantener el control. Manfrey aprovechó la oportunidad de inmediato. «Podemos traer al ejército», exclamó con entusiasmo. Era evidente que ansiaba saquear Tirosh, y la perspectiva del botín inquietó visiblemente a los nobles dormienses de los alrededores. Viserys comprendía su expectación. Acababan de salir de una batalla, y sería imprudente, incluso inhumano, negarles el botín de guerra. Incluso él, en su mundo anterior, tuvo que ofrecer compensación cuando impidió que sus soldados saquearan. Viserys se dirigió a la multitud con una presencia imponente.
Dorne es un pastel enorme, pero hay muchos más que nosotros deseosos de probar un trozo. Las flotas de Pentos y Mir aún dudan en desembarcar, inseguras de cuál será su próximo movimiento. Su prioridad es proteger la ciudad para poder quedarse con la porción más grande. Tirosh es un premio, y no solo quiero el trozo más grande, sino que pretendo comérmelo entero. En cuanto a los demás, solo les dejaremos las migajas. Esta era la estrategia original de Viserys. Permitir que Mir y Pentos tuvieran acceso a solo unos pocos puertos, conservando la mayor parte de la riqueza de la ciudad para sí mismo y sus aliados. Desconfiaba especialmente de Mir, otra ciudad libre esclavista. Si se les permitía la entrada, inevitablemente se apoderarían de esclavos, lo que podría desencadenar conflictos por su control. Ahora que Tirosh se estaba convirtiendo en su guarida del dragón, Viserys estaba decidido a no permitir que nadie amenazara su dominio. La víbora roja y sus seguidores aceptaron el consejo de Viserys y se dispusieron a asegurar la ciudad. Manfrey regresó para movilizar más soldados y reforzar las defensas de la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas combinadas de Mir y Pentos permanecieron en alta mar, reacias a entrar en combate. Al amanecer, decidieron declarar una tregua temporal. Ya basta por ahora. Estoy agotado, le sugirió Lignere a su hermano. Envía a alguien a ver cómo están los de Poniente. Parecen bastante formidables. Es evidente que los dos hermanos no estaban preparados para la intensidad de la batalla. Justo cuando estaban a punto de calmarse, llegó un explorador con noticias sorprendentes. Mi señor, los ponientes dicen que Tirosh ha caído. Lo invitan a una reunión y le piden que acuartele su ejército en el puerto. Los hermanos quedaron atónitos. ¿De verdad los ponientes eran tan fuertes? Claramente habían subestimado a sus aliados. Comprendieron que habían contribuido poco a la batalla. Las fuerzas de Lanza del Sol casi habían conquistado Tirosh por sí solas. En la jerarquía de las ciudades libres, Braavos era más fuerte que Pentos, como lo había demostrado la historia cuando Braavos la derrotó. Pero ni siquiera Braavos había logrado conquistar a Pentos. Tirosh era considerado más formidable que Pentos, y ahora, Lanza del Sol había demostrado ser más fuerte que Tirosh. Esta constatación situó a Pentos en la parte inferior de la estructura de poder. Ante un ejército tan poderoso, era comprensible que los hermanos sintieran temor. Si bien atracar su flota en el puerto les habría brindado cierta tranquilidad, la invitación también les generaba una profunda inseguridad. Sin embargo, sabían que no tenían más remedio que ir. ¿Pero quién iría? Los hermanos intercambiaron miradas incómodas, cada uno tratando de eludir la responsabilidad. Mi padre dijo que tú eres el comandante de esta batalla, así que solo tú puedes representar a Pentos. Yo me quedaré aquí, dijo Lignere, intentando pasarle la responsabilidad. Como soy el comandante, debo quedarme y supervisar la flota. Vete tú, replicó su hermano. Su cobardía era evidente, lo que recordaba la infame reputación de Curland por evitar el peligro. ¿Qué tal si enviamos a un capitán? Sugirió Lignere, pero los hombres que habían traído provenían en su mayoría de casas vasallas, ansiosos por alcanzar la gloria en la batalla. Los hermanos incluso les habían extorsionado, así que no sería justo enviar a uno de ellos a enfrentarse solo al peligro potencial. Pero la pregunta seguía en pie, ¿a quién enviarían? Ah, es cierto. El grifo, Connington, es uno de los hombres de Illyrio, ¿no? Comentó Dotnere, y su hermano asintió de inmediato. Connington era, en efecto, leal a Illyrio, y ambos sabían que Illyrio había insinuado que utilizaría a Connington en las situaciones más peligrosas. Este parecía el momento perfecto para poner a prueba esa lealtad. Cuando Connington recibió la misión, la aceptó de buen grado. Su curiosidad se despertó al preguntarse cómo las fuerzas de Lanza del Sol se habían vuelto tan formidables de repente. Como habían logrado unos apenas 10.000 hombres tomar Tirosh. Entró en la ciudad con una pequeña y nerviosa escolta, decidido a reunirse con Viserys en privado. Su intención era advertirle que las intenciones de Illyrio distaban mucho de ser puras y que pronto podría enfrentarse a una traición. Mientras tanto, la situación en Mir era menos tensa.
Cassius, comandante de la flota de Mir, entró en Tirosh con algunos lugartenientes, aunque con inquietud. Los habitantes de Lanza del Sol habían sido algo descorteses al impedir la entrada del ejército de Mir a la ciudad. Temiendo el poderío militar de Lanza del Sol, Cassius solo podía concentrarse en asegurar la mayor ventaja posible para Mir. El veterano capitán Oid, de los Windblown, había previsto muchos movimientos. Gracias a su amplia experiencia, ya había apostado hombres en el puerto del sur antes de capturar la fortaleza de la llama del dragón. Por consiguiente, controlaba ambos lugares simultáneamente. Dejando entre 300 y 500 hombres para custodiar la fortaleza, dirigió a 3000 hombres directamente hacia Tirosh. Al acercarse a la ciudad y ver los estandartes de los Windblown ondeando sobre el castillo, Oid se detuvo un instante, absorto en sus pensamientos. Luego, dejó escapar un gran suspiro de alivio. «Capitán. Viserys lo ha conseguido», exclamó su viejo camarada Denso, con la voz rebosante de emoción. Esto significaba que Viserys estaba a salvo. El capitán asintió, con el corazón rebosante de alegría. A pesar del persistente olor a humo ya quemado, la escena ante él se veía excepcionalmente brillante y nítida. Las banderas azules y blancas salpicaban la tierra calcinada como flores que brotaban en el lodo ennegrecido. Por primera vez en la historia, un grupo de mercenarios estaba a punto de ser dueño de su propio territorio. Pero un momento. Si un grupo mercenario controla un territorio, ¿se le puede seguir llamando grupo mercenario? No, se convierte en el dominio de un señor de la guerra. Un hegemón Oid se dio cuenta de algo que le produjo tanto entusiasmo como cautela. Estaba ansioso por ver a Viserys. Con su cooperación, la venganza no solo parecía posible, sino inevitable. En cuanto Oid entró en la ciudad, encontró a Merys esperándolo para recibirlo. «Capitán, Viserys me dijo que lo esperara aquí. Dijo que era algo importante. Se trata de Pentos». «¿Pentos?» Los párpados de Oid se crisparon. ¿Acaso Viserys planeaba aniquilar al ejército pentosí? Eso no podía ser. A pesar de su sed de venganza, Oid sabía que atacar a un aliado sería desastroso. Destruiría su credibilidad, dejándolos aislados y sin nadie dispuesto a cooperar con ellos en el futuro. Además, tal acción pondría en su contra a todas las potencias vecinas. Lys al sur, Lanza del Sol al oeste y Mir al norte. Jamás podrían establecerse en Tirosh si se granjeaban enemigos por doquier. Los jóvenes son demasiado impacientes. Pensó Oid, convencido de que Viserys se apresuraba a consolidar su poder sobre los azotados por el viento para luego dirigirse a poniente. Los jóvenes a menudo se dejan llevar por la euforía de la victoria. Decidido a disuadir a Viserys de una acción tan precipitada y peligrosa, Oid aceleró el paso y caminó con determinación hacia el palacio. Tenía que impedir que Viserys tomara una decisión que pudiera echar por tierra todo lo que habían logrado. En lo alto del campanario, Viserys, la víbora roja y Connington contemplaban el palacio de Tirosh en todo su esplendor. Desde su posición privilegiada, podían ver los restos de la batalla. Los cadáveres, los miembros amputados y las llamas y el humo que aún no se habían disipado por completo. Incluso a la distancia, la brutalidad del conflicto era inconfundible. Los terrenos del palacio estaban sembrados de cadáveres. En los jardines, la plaza, el salón, incluso la fuente y ni siquiera el campanario se había salvado. Aunque los cuerpos de los soldados caídos habían sido retirados, las manchas de sangre ennegrecida en el suelo daban testimonio de una feroz lucha. Era la primera vez que la víbora roja y Connington se veían desde la guerra del usurpador, y solo la segunda vez que Viserys y Connington se cruzaban. Connington notó, con cierta sorpresa, que ni Viserys ni Oberyn parecían sorprendidos de verlo, como si hubieran sabido que estaría allí. «Ser Connington, me gusta tu pelo azul», bromeó Viserys. Connington, imperturbable ante la burla, sacó a colación el tema de Illyrio. Sin embargo, la respuesta fue simplemente una sonrisa de desprecio compartida entre Viserys y Viserys. «Mi señor mano del rey», dijo la víbora roja, colocando su mano sobre el hombro de Connington, «le gustara o no, ¿quién cree usted que le dio su momento feliz?» Connington vaciló, confundido.
Y Girio le había asegurado que la víbora roja era un aliado de confianza, pero ahora parecía que era él quien estaba siendo manipulado. ¿Tú? Preguntó Connington con cautela. Para ser precisos, fuimos nosotros, respondió la víbora roja, señalando a Viserys con la cabeza. Connington se volvió hacia Viserys con expresión compleja y, tras una larga pausa, dijo: Príncipe, usted es muy perspicaz. Si el difunto rey y el príncipe Rhaegar hubieran sido como usted, las cosas podrían haber sido diferentes. Al ver que su sinceridad no era fingida, la víbora roja miró a Viserys y lo tranquilizó. No se preocupe, Viserys. Ser Connington sigue siendo leal a los Targaryen. El rostro de Connington se tensó, presintiendo que aquel encuentro era una prueba. Pero tras reflexionar un poco, cedió. Al fin y al cabo, durante la guerra del usurpador, él había sido quien había cometido los mayores errores. Había causado indirectamente la muerte de Elia, y la víbora roja, al no buscar venganza, había demostrado una notable moderación. Príncipe, me pregunto cómo piensas lidiar con Illyrio. Preguntó Connington. No te preocupes, respondió Viserys. Estoy esperando a alguien. En ese momento, Conoira dio un paso al frente e informó que el viejo capitán había llegado. Con el permiso de Viserys, lo hicieron subir. Al ver a la víbora roja y a Connington, el viejo capitán vaciló, reconociéndolos como rostros familiares. Instintivamente, su mano se dirigió a la empuñadura de su espada. Sin embargo, Viserys no tenía intención de hacer presentaciones formales. La aparición de Connington le había hecho ver una oportunidad muy ventajosa. Tras un breve saludo, Viserys se dirigió a Connington y le preguntó: Ser Connington, ¿cuántos soldados quedan en Pentos? ¿Soldados? Creo que quedan unos 3000, respondió Connington. Viserys dirigió entonces su mirada al viejo capitán. Capitán, la oportunidad de la venganza ha llegado. Quiero atacar Pentos, ahora mismo. ¿Eh? Los ojos del viejo capitán se abrieron de par en par, sorprendido, e incluso las ojeras que tenía parecieron desaparecer. Connington también pensó que debía haber oído mal. La víbora roja quedó momentáneamente aturdida antes de que un destello de emoción iluminara sus ojos. Había creído que tomar Tyrosh ya era bastante audaz, pero la ambición de Viserys estaba demostrando ser mucho mayor de lo que nadie había previsto. ¿Tomar Pentos? Ahora. Connington pensó que Viserys debía estar loco, pero sus instintos le decían que, en efecto, ahora era el momento perfecto. ¿Cuál es el problema? Continuó Viserys. Pentos está defendida por tan solo 3000 o 4000 soldados. Con el acuerdo que tienen con Braavos, ni siquiera les quedan muchos inmaculados. Yo mismo cuento con más de 700 inmaculados, 2000 soldados mineros, y Viento de Viento tiene más de 3000 hombres. El príncipe Oberyn ha traído 10,000 soldados. Solo necesitamos desplegar algunas fuerzas de élite y atacar en secreto. No hace falta un asalto frontal. Connington tragó saliva con dificultad. Los ojos del viejo capitán, antes llenos de melancolía, ahora brillaban con un renovado sentido de propósito. ¿De verdad estoy a mi alcance para alcanzar la meta por la que tanto he trabajado durante todos estos años? Se preguntó. Aún recordaba que la misión original de Viserys era simplemente sacar a Windblown del apuro. La víbora roja miró fijamente a Viserys como si estuviera contemplando a un monstruo. Si no se hubiera encontrado con Connington, tales pensamientos jamás se le habrían pasado por la cabeza, pero ahora, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Por supuesto, añadió Viserys, si Ser Connington no desea continuar, o si alguno de ustedes no quiere correr el riesgo, lo dejaré todo de lado. Oíd, el viejo capitán, estaba más que dispuesto. Ya tenía 60 años, una edad poco común en aquellos tiempos, y esperaba que Viserys se limitara a atacar al ejército de Pentos estacionado cerca. Eso, por sí solo, habría representado una gran oportunidad. Pero ahora, el plan de Viserys era mucho más audaz, dirigido directamente al corazón de Pentos. Lentamente, el viejo capitán asintió. Creo que este plan es factible. Todas las miradas se dirigieron entonces a Connington.
Sabía que era Viserys quien le ofrecía la oportunidad de reincorporarse a la causa Targaryen. Tras tantos años vagando, este era el momento que tanto había anhelado. La oportunidad de servir a los Targaryen y ayudarlos a recuperar el trono de hierro. Por supuesto, también esperaba restaurar la fortuna de su propia familia. Tras la guerra del usurpador, la casa Connington apenas había logrado conservar su castillo, ya que la mayor parte de sus tierras habían sido otorgadas a los seguidores más leales de Robert. El objetivo era claro. La recompensa estaba al alcance de la mano. Mientras la casa Baratheon ocupara el trono de hierro, Connington jamás lograría sus sueños. Pero con Viserys, había esperanza. Yo me encargo de la flota. Como agente de Illyrio, tenía autoridad para reunirse con los altos mandos del ejército de Pentos. Solo necesitaba una excusa, un banquete o una celebración para atraer a las fuerzas de Pentos a tierra. Así, podrían lanzar su ataque contra Pentos como un caballo de Troya. En cuanto a la víbora roja, su temperamento encajaba a la perfección con el plan de Viserys, que prometía un gran espectáculo. He traído 10.000 hombres. ¿Serán 2.000 demasiado pocos? ¿Qué tal 5.000? Preguntó la víbora roja con entusiasmo. 5.000 no cabrán en los barcos. Traigan 1.500, siempre y cuando sean hombres de bien. Incluyan a los inmaculados y algunos de los azotados por el viento. 3 o 4.000 serán suficientes. No pensamos asaltar la ciudad, respondió Viserys. Éxito. Se trataba de un ataque sorpresa. Mientras lograran controlar el poder de la casa Curland y sus familias vasallas, la victoria estaba asegurada. El viejo capitán no tenía inconveniente en formar parte de nosotros. Solo, no podía conquistar Pentos, pero si conseguía su venganza y el poder real, habría cumplido su misión. Después de que todos estuvieron de acuerdo, Connington habló de repente. Príncipe, tengo una petición más. Habla, dijo Viserys. Si vas a matar a Illyrio, ¿puedes perdonarle la vida al niño? ¿El pequeño Aegon? Preguntó Viserys. Sí, respondió Connington, con la voz cargada por el peso de su petición, como si hubiera agotado todo su valor en esas pocas palabras. Seguía siendo el mismo Connington, reacio a dañar a los inocentes. A Oid no le importaba, pero la víbora roja sentía curiosidad por la decisión de Viserys. Después de todo, se trataba del linaje Blackfyre, un hombre que había traído innumerables problemas a los Targaryen. Cualquier otro Targaryen lo habría ejecutado sin dudarlo. Viserys sonrió. Eres un caso aparte, Ser Connington. En la batalla de las campanas, no quisiste dañar a los inocentes y dejaste escapar a Robert. Esa decisión condujo indirectamente a la muerte de mi hermano, la princesa Elia y sus hijos. ¿Y ahora quieres cometer el mismo error? Príncipe, comenzó Connington, pero su voz se fue apagando. Al oír mencionar a Elia, la boca de la víbora roja se contrajo, como la de una serpiente que lucha por contener sus colmillos venenosos. El odio arraigado en su corazón se desató con fuerza. Connington miró a Viserys con una mezcla de dolor y arrepentimiento, dándose cuenta de que había dicho una tontería. Viserys se recostó, observando los rostros a su alrededor. Connington, la víbora roja, el viejo capitán. Todas las miradas estaban puestas en él, como si esperaran su veredicto. Finalmente, tras lo que pareció una larga reflexión, Viserys habló, casi como si estuviera cediendo. A partir de hoy, el pequeño Aegon es tu hijo, decretó Viserys, hijo tuyo y de un descendiente de los Blackfyre. No tiene nada que ver con Illyrio. Tú mismo se lo explicarás. No lo llames pequeño Aegon ni pequeño Griff. Simplemente llámalo pequeño Connington. Con esas pocas palabras, Viserys selló el destino del linaje Blackfyre. Gracias, Prince. Connington se arrodilló sobre una rodilla, conteniendo las lágrimas. Durante siglos, los Targaryen y los Blackfyre estuvieron en conflicto, y el linaje Blackfyre se reprodujo continuamente en las ciudades libres de esos. A los Blackfyre no les importaba mucho el linaje. Cuando les apetecía, engendraban más descendencia. En términos numéricos, eran incluso más prósperos que los Targaryen. Matar a un Blackfyre solo provocaría que otro se alzara en su lugar.
Por lo tanto, Viserys concluyó que era mucho más estratégico aprovechar esta oportunidad para asegurar la lealtad de Connington. Por no mencionar que el pequeño Aegon no, ahora debería llamarse pequeño Connington, solo tiene 12 años. El hecho de que arriesgara su vida para salvar a Illyrio en el incendio demuestra su buen corazón. Con un niño así al cuidado de Connington, hay pocas probabilidades de que crezca corrompido. La razón más importante para mantener con vida a pequeño Aegon es la intención de Viserys de usarlo para manipular a Araña Varys. Mientras pequeño Aegon siga con vida, Viserys podrá aliarse con Connington para jugar una partida a largo plazo contra la araña. Si Varys no quiere que sus planes se desmoronen, se verá obligado a seguir cooperando con Connington. Aún bajo el peso del coste hundido, Varys no tendrá más remedio que resistir, sin importar las sospechas que surjan. Una vez resueltas sus inquietudes, todos comenzaron a prepararse. Manfred y Dany recibieron tareas clave, mientras que Arianne y Jorah debían quedarse atrás para asegurar Tyrosh. Mientras tanto, Viserys, la víbora roja, Oit y Connington dirigieron la flota hacia Pentos, listos para atacar. Dany ordenó Viserys, diles a los esclavos que, una vez que Tyrosh esté bajo control, se les concederá la libertad. Los esclavos constituyen la mayoría de la población de Tyrosh, y si logras ganarte su confianza, la ciudad estará a salvo. No te preocupes, hermano. Yo me encargo, respondió Dany. Y en cuanto a Manfred, continuó Viserys, asegúrense de que los mejores recursos de Tyrosh estén firmemente en nuestras manos. Viserys alisó suavemente el cabello de Dany. Ahora tenemos cada vez más responsabilidades, y hay muchas ocasiones en las que no puedo estar contigo. Tengo que contar contigo. Dany asintió con seriedad, con una expresión que mezclaba nerviosismo y felicidad. Connington envió un mensaje a los hermanos Dognere y Lignere, informándoles de que Viserys planeaba un gran banquete en su honor y los invitó a bordo de su barco. Con Illyrio intercediendo por Viserys, los hermanos no sospecharon nada. Connington, experto en persuasión, convenció fácilmente a los soldados para que acompañaran a Viserys y su comitiva esa noche en su viaje a Pentos. Para cuando los soldados de Pentos despertaron de su borrachera, se encontraron bajo arresto domiciliario en su propio campamento. Mientras tanto, Cassius de Myr se quedó en Tyrosh, con Manfred a cargo de mantenerlo bajo control. Viserys, la víbora roja y el viejo capitán dividieron la flota en tres, cada una como una espada apuntando a Pentos. El barco del capitán Oid se situó en el centro. Su mirada estaba fija en el horizonte norte, como si pudiera ver a través de la bruma nocturna la ciudad de Pentos, la ciudad que había atormentado sus sueños durante 30 años. El odio que había bullido en su interior durante décadas estaba a punto de estallar, pero a medida que se acercaban a Pentos, Oid se sintió inesperadamente tranquilo. Recordó la noticia del asesinato de su familia poco después de su huida de la ciudad. Durante 10 largos años, Oid había estado atormentado por sueños de sus parientes asesinados. Algunos lo acusaban de cobardía, otros expresaban preocupación por su bienestar. Durante años, Oid se había preguntado si había hecho lo correcto al huir. Si bien Pentos solo había sacrificado a un príncipe durante una sequía, una voz en su interior insistía en que era un hombre, no un esclavo para ser masacrado a voluntad. Esta creencia lo sostuvo, aunque se había debilitado con la edad, hasta que Viserys la reavivó con su discurso de justa venganza. Ahora, Oid estaba convencido de que su sed de venganza era justa. No tenía motivos para culparse por desafiar las corruptas leyes de Pentos. Lo tenía claro. La familia Berent y sus vasallos, los beneficiarios de esas leyes, debían ser completamente aniquilados. Un rostro apareció fugazmente en la mente de Oid. El de un joven llamado Curland, quien aún no era el jefe de la casa Berent cuando Oid partió de Pentos. Jamás olvidaría la mirada de suficiencia de Curland cuando llegó a su casa para anunciar que sería el próximo príncipe. En aquel entonces, ambos amaban a la misma mujer, pero a pesar del poder de la casa Berent, la joven siempre había preferido a Oid. Sospechaba que Curland había influido en su elección como príncipe, una decisión que lo llevó al exilio. 2 años después de la partida de Oid, Curland se casó con la joven.
Oit estaba decidido a no escatimar esfuerzos en su asalto a Pentos, excepto en la cabeza de Curland, la cual juró tomar él mismo. Debido a la guerra en curso en Tirosh, el número de barcos en la ruta del mar Angosto había disminuido considerablemente. Tras casi una semana de navegación, la flota llegó a la costa de Pentos al amanecer. Al acercarse al puerto, vieron que el faro apagaba su luz, señal de que su llegada había sido detectada. Antes de que la flota pudiera entrar en el puerto, debían enviar un aviso, durante el cual la ciudad entraría en un breve estado de ley marcial. Esto significaba que Viserys y sus fuerzas no podían simplemente entrar en el puerto sin oposición. Tenían que confiar en Connington para entrar y engañar a la ciudad para que abriera las puertas. Viserys, Connington y la Víbora Roja, junto con un barco repleto de soldados de élite, se prepararon para entrar primero en el puerto y tomar el control de las puertas de la ciudad. A bordo del barco se encontraban Kago, Spider-Weaver, Beansback, los dos Herald y una fuerza mayor que la que Viserys había liderado contra los piratas. A excepción de la Víbora Roja, que simplemente viajaba de acompañante, todos los demás tenían sus propios motivos para querer tomar Pentos. Para estos mercenarios, la captura de Pentos prometía otra fortuna. Sin embargo, Viserys y Connington tenían otro objetivo: la cabeza de Illyrio. Como Illyrio le había dicho a Viserys, el huevo de dragón ya debería haber llegado a Pentos. Ahora, Illyrio era más un estorbo que una ventaja. El grupo, que momentos antes reía y bromeaba, se puso serio al ver que el buque de guerra se acercaba al puerto. Los altos e imponentes muros del Pentos se alzaban cada vez más grandes, proyectando largas sombras que envolvían a la tripulación. Viserys, con voz firme, dio la orden. Comencemos. El dolor punzante hizo que Illyrio sudara frío. Aunque la quemadura no era mortal, había disminuido considerablemente su calidad de vida. Ya no podía disfrutar de su querido queso y tenía que recurrir a la leche de amapola cada noche para poder dormir. Sin embargo, cada mañana, al desvanecerse el efecto de la leche, el dolor regresaba con más fuerza. Aún no comprendía cómo su habitación se había incendiado. En su estado de debilidad, su mente evocó todo tipo de miedos, incluso soñó con Viserys montado en un dragón negro y prendiéndole fuego. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, un golpe en la puerta lo interrumpió. Una criada entró en la habitación, que apestaba a pus y hierbas. Al verla, Illyrio sintió un pequeño alivio. Su hijo, Aegon, estaba con ella. «Tío Illyrio, ¿te duele la herida otra vez?», preguntó Aegon con preocupación en la voz. Illyrio se sintió reconfortado por la presencia de su hijo. «Está bien, está mucho mejor». Su barba, antaño dorada, había desaparecido, sustituida por un rostro desaliñado y quemado, marcado por feas cicatrices que parecían barro incrustado en su piel. «Vengo a cambiarte las vendas», dijo la criada en voz baja. Illyrio asintió. Observó con satisfacción la figura de Aegon, que se afanaba en sus tareas. «Mira, Serra, este es nuestro hijo», pensó. «Juro que lo sentaré en el trono de hierro y devolveré al linaje Blackfyre el lugar que le corresponde». Mientras se hacía esta promesa a sí mismo, sus pensamientos volvieron a Viserys. El ascenso al poder del príncipe caído había superado todas sus expectativas. Desde ganar el torneo hasta decapitar a los piratas y forjar alianzas. Le costaba creer que fuera el mismo hombre al que una vez consideró poco más que un peón. Lo que más irritaba a Illyrio era la facilidad con la que Viserys había rechazado la alianza matrimonial con el Señor de los Caballos. «Ya que no quieres seguir mi plan», pensó Illyrio, con los ojos brillando con una mirada asesina, «te escribiré un final nuevo». Si lograba encontrar la manera de debilitar a Viserys, aún tendría todo bajo control. En ese preciso instante, un sirviente irrumpió en la habitación, con el pánico reflejado en su rostro. «Señor, terribles noticias. Un grupo de rebeldes ha capturado las puertas de la ciudad». «¿Rebeldes? ¿De dónde han salido estos rebeldes?», exigió Illyrio, con la ira aflorando a medida que la situación se descontrolaba. «Pentos. Residencia Torre Brent». Curland se despertó hoy más temprano de lo habitual.
El cielo fuera de la ventana aún estaba oscuro, con las sombras de la noche aún presentes, pero no tenía intención de volver a dormirse. Estiró el brazo, ahora marcado por manchas marrones de la edad, y tiró de la cuerda que estaba junto a su cama. Una campanilla nítida resonó al otro lado de la ventana. Su asistente personal, Blaine, entró en la habitación, seguido de 3 criadas. Una comenzó a lavarlo, otra preparó su ropa y la tercera abrió las ventanas para ventilar la habitación. Mientras las criadas trabajaban, Blaine habló. Mi señor, hoy tiene 3 citas. Una reunión, una visita guiada y una audiencia. En el desayuno, se reunirá con el jefe de la casa Monet. Al mediodía, habrá una reunión del consejo de la casa, y por la tarde, recibirá un mercader de Gultown, acompañado por un señor. Curland lo pensó un momento y luego dijo. Reprogramen la reunión con la casa Monet para la tarde, junto con la del mercader de Poniente. Extendió los brazos, dejando que las criadas lo limpiaran, mientras cerraba los ojos sumido en sus pensamientos. Una inquietud lo carcomía, como si algo importante se avecinara. Sí, mi señor, respondió Blaine. ¿Alguna noticia de la guerra en Tirosh? Preguntó Curland. Todavía no, mi señor. ¿Y Viserys? No tenemos mucha información, pero oí que estuvo en Tirosh antes de la guerra y que compró una mina. Curland abrió los ojos, dirigió una mirada desdeñosa a Blaine y luego exclamó con desdén. ¿Una mina? ¡Qué impacientes son estos jóvenes! En su opinión, las acciones de Viserys no eran más que intentos mezquinos de apoderarse de bienes antes de tiempo, una maniobra que Curland consideraba insensata y obvia. Ahora estaba completamente convencido de que Viserys no se atrevería a hacer movimientos más audaces. En ese preciso instante, un alboroto en el exterior llamó la atención de Curland, quien frunció el ceño. ¿Qué está pasando ahí fuera? Blaine miró por la ventana y reconoció la fuente del ruido. Es Uabo. Se ve muy ansioso. Uabo, miembro de la casa Beren destinado en el oeste, se desempeñaba principalmente como informante e intermediario. Aunque comandaba una pequeña fuerza de aproximadamente 100 hombres, Curland nunca esperó que participara en combate. No, murmuró Curland, frunciendo aún más el ceño. Si está tan desesperado por verme, debe ser algo importante. Déjenlo entrar. Uabo entró apresuradamente en la habitación, con un gran moretón que le oscurecía el rostro. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Curland con insistencia. Las puertas de la ciudad, mi señor. Un grupo de rebeldes, los hombres de Illyrio, han tomado el control de la ciudad. ¿Rebeldes? Cálmate y cuéntamelo todo. ¿Cuántos son? Mientras Uabo relataba la situación, Curland se sentía cada vez más confundido. ¿Mercenarios? Los hombres de Illyrio. Menudo caos. Pero al oír que solo había entre 300 y 500 rebeldes, su tensión disminuyó. ¿Solo entre 300 y 500? ¿A qué viene tanto alboroto? Envíen a la guardia y expúlsenlos. Llévense a mis inmaculados con ustedes. Sí, mi señor. Respondió Uabo, dándose la vuelta para marcharse. Pero antes de que pudiera salir, otro explorador irrumpió en la habitación, aún más desaliñado, cubierto de polvo y con una flecha rota clavada en la espalda. Señor, estamos bajo ataque. Son miles, casi 10.000. Ya han traspasado las murallas. Curland sintió un escalofrío de miedo. ¿Cuántos? La gravedad de la situación lo golpeó como un puñetazo. 10.000 hombres. Un asalto a gran escala contra Pentos. Pero algo no cuadraba. ¿De dónde había salido semejante fuerza? Era como si se hubieran materializado de la nada. Ponente. Pero cuando habían empezado los señores de Poniente a conspirar con su propio pueblo, esto era completamente distinto a sus tácticas habituales. La mente de Curland iba a 1000 por hora, y su compostura se desmoronaba. El hombre que solo prosperaba cuando las circunstancias le eran favorables ahora se encontraba expuesto. Señor, debemos huir por el túnel. Instó Blaine. Sí, mi señor, escaparemos por el túnel. Uabo, siempre temeroso de la muerte, aceptó rápidamente. Curland miró a su alrededor. Blaine y Uabo lo observaban expectantes, mientras las criadas temblaban de miedo.
Estaban indefensas. Si un ejército irrumpía, no les quedaba más remedio que someterse. Kurland vaciló. La idea de marcharse significaba renunciar a su poder, romper para siempre sus lazos con este lugar. Sin embargo, aún poseía una considerable fortuna en el Banco de Hierro, y morir allí sería un terrible desperdicio. Incluso si pensaba en su familia, su única posibilidad de sobrevivir dependía de su vida. A regañadientes, tomó su decisión. Ve. Reúne a los Inmaculados para que nos escolten. Sí, mi señor. Respondieron Nuavo y Blane al unísono. Para cuando Kurland recibió la noticia, Viserys y sus fuerzas ya habían capturado la mitad de las murallas de Pentos y tomado el control del palacio de Pentos. El resultado era prácticamente definitivo. Muchos de los soldados de Pentos estaban profundamente endeudados y utilizaban el servicio militar como medio para saldar sus deudas. Cuando Viserys ordenó a sus tropas que lucharan, gritó: depongan las armas y sus deudas serán perdonadas. Los soldados, agobiados por las deudas, se desmoronaron ante la primera señal de resistencia, y algunos incluso juraron lealtad a Viserys en el acto. Se estimaba que la ciudad entera de Pentos caería en 2 horas. ¡Weber! ¡Weber! Gritó Viserys a su teniente, que estaba cerca. Mi señor. Respondió Weber, demostrando una lealtad inquebrantable hacia Viserys. Los cambios que Viserys había orquestado durante el último año eran más profundos que los de la década anterior. Toma tu batallón y apoya al capitán. Kurland ha escapado al norte con un centenar de Inmaculados. Ten cuidado. Sí, mi señor. Respondió Weber, y aunque Viserys daba órdenes a otro comandante como si fuera uno mismo, a nadie le pareció extraño. Al contrario, se sentía natural, como si fuera la opción más apropiada. Esta operación en Pentos se asemejaba más a un golpe de estado que a una batalla convencional. Un juego estratégico para capturar fortalezas, no simplemente para decapitar enemigos. Sin embargo, Viserys comprendía la perspectiva de Oid. A sus 60 años, incluso si Oid lograba tomar Pentos, ¿cuántos años más le quedaban? Para Oid, se trataba de venganza, no de conquista. Pero Viserys tenía otras ambiciones. Quería territorio. Con ese fin, incluso había detenido a Connington, quien pretendía capturar Illyrio, lo que les permitió aprovechar la situación para hacerse con el control de todos los nobles de la ciudad. La casa Verent y todos sus aliados debían ser completamente sometidos. Por supuesto, esto no significaba que Illyrio saldría ileso. Viserys ordenó a Regis que dirigiera un grupo y tomara el control de la propiedad de Illyrio. Pentos era la más débil de las 9 ciudades libres. Viserys y sus fuerzas lanzaron su ataque al amanecer y, al mediodía, se apoderaron del palacio y de las residencias de los grandes nobles. Oid aún no había regresado de su persecución de Curlandia, dejando a Viserys y a la víbora roja a cargo de los nobles capturados en el salón del palacio. Después, los 2 hombres se dirigieron a un estanque junto a la rocalla en los jardines del palacio. Incapaz de soportar más el calor, la víbora roja se quitó la armadura y se zambulló en el agua fresca. Aunque rondaba los 30 años, su cuerpo no mostraba signos de la edad. Su piel morena estaba tersa sobre unos músculos bien definidos. Al ver a la víbora roja tan relajada, Viserys decidió hacer lo mismo, quitándose la armadura y dejando al descubierto su propia figura esbelta y musculosa. Eres increíble, comentó la víbora roja, sintiendo la refrescante frescura del agua. Planeaste todo esto desde el principio. Las audaces acciones de Viserys lo habían impresionado claramente. El príncipe tenía una habilidad especial para lanzarse de cabeza a situaciones peligrosas y salir ileso. No sabía que Connington estaría aquí, respondió Viserys. Si no me lo hubiera encontrado, no se me habría ocurrido atacar a Pentos. Tú también eres extraordinario, dijo la víbora roja, admirando la determinación de Viserys. Simplemente decidiste atacar y lo hiciste, sin dudarlo ni un instante. La mayoría de los hombres se habrían regodeado en su victoria tras conquistar Tyrosh, saboreando su éxito, pero no Viserys. Ni siquiera había terminado de comer cuando ya tenía la vista puesta en la siguiente conquista. Cuando las condiciones eran propicias, actuaba.
Si no lo eran, las creaba. La indecisión, en su opinión, solo conduciría al fracaso, como Wittelstel. Cuando se dan las condiciones propicias, actúo, continuó Viserys. Si no se dan, las creo. Si dudas, acabarás como Wittelstel. Eres mucho más fuerte que Wittelstel, observó la víbora roja, ofreciendo una valoración sincera. Originalmente, tenía la intención de plantear el tema de una alianza matrimonial, pero como Viserys no lo había mencionado, no vio motivo para apresurar la conversación. Viserys ya había causado un gran revuelo en las ciudades libres, y era evidente que haría lo mismo en Poniente. He oído que Robert se pasa los días comiendo, bebiendo, con prostitutas y durmiendo, reflexionó la víbora roja. Quizás sea hora de darle algo de qué preocuparse. También pensó en el dominio. Durante la guerra del usurpador, tanto Dorne como el dominio habían sido leales a la corona, pero tras la ascensión de Robert al trono, ambas regiones quedaron relegadas a la periferia del poder. El ascenso de Viserys sin duda inquietaría a algunos, desatando conflictos e intrigas en Poniente. Sin embargo, la víbora roja tenía sus propias preocupaciones. Desembarco del Rey era un lugar donde cada uno tenía sus propios intereses, e incluso con toda su habilidad, podría verse limitado por las intrigas políticas de la capital. La víbora roja compartió su preocupación con Viserys. ¿Y si no tenemos un puesto? ¿Podemos crear uno? ¿Crear una posición? Repitió Oberyn, secándose las gotas de agua de la cara con expresión intrigada. Puedes llevarte algunas noticias sobre mí cuando vayas a Desembarco del Rey. Solo tienes que solicitar un puesto, llamémoslo de Ministro de Asuntos Exteriores. ¿Ministro de Asuntos Exteriores? Preguntó la víbora roja, desconcertada por el término. ¿Pero aceptará Robert? ¿Y qué hay de ese viejo zorro, Arryn? No es precisamente fácil tratar con él. Viserys se inclinó hacia adelante, con una sonrisa astuta en los labios. ¿Sabes lo que es un valor unificado? La víbora roja se animó, curiosa por este nuevo concepto. Si yo fuera un don nadie, continuó Viserys, no solo no habría logrado lo que he logrado, sino que me tratarían como el rey mendigo. Dorne y el dominio siempre tendrían otra opción. Pero ahora las cosas son diferentes. Robert, ese cerdo lamedor, tendrá que renunciar a parte de su poder para ganarse tu favor. Pero cuánto es demasiado, eso lo decides tú. La víbora roja, tan ingeniosa como siempre, comprendió de inmediato el punto de Viserys. Cerdo lamedor. Está claro que a Lyanna no le gusta, pero él no deja de seguirla. ¿Qué otra cosa podría ser? La víbora roja soltó una carcajada. Un cerdo lamedor, eso es perfecto. En ese momento, Weber y un caballero de Dorne se acercaron a ellos. Weber habló primero. Viserys, el capitán ha regresado. Vámonos, dijo Viserys, saliendo de la piscina. Discutiremos juntos nuestro próximo paso. Al otro lado del palacio, Oid caminaba con paso ligero. Al ver a Viserys y a los demás, una sonrisa asomó en sus ojos. Se sintió como si hubiera regresado a su juventud, o mejor dicho, a la vitalidad de un joven de 15 años. En la mano llevaba una capa que contenía un objeto redondo. No hacía falta preguntar. Era la cabeza de Curland. Espero que algún día, dijo Oberyn con voz llena de tranquila determinación, pueda cortarle la cabeza a la montaña así como así. Los ojos de la víbora roja se oscurecieron con un odio compartido. La muerte de Elia lo había atormentado durante 12 largos años. Había soñado con este momento. También puedes quedarte con la cabeza de Tywin, pero yo me quedo con la de Robert, dijo Viserys con un tono cortante pero burlón. La víbora roja sonrió con amargura y respondió. Así es. La cabeza de Tywin es mía, y la de Robert es tuya. Cuando Viserys vio que Oid se acercaba, se dirigió a él con una sonrisa y le dijo. Felicitaciones, comandante, por haber matado a su enemigo. Los mercenarios que lo seguían corearon al unísono. Felicitaciones, comandante, por haber matado a su enemigo. El rostro curtido de Oid, surcado por profundas arrugas, se iluminó con una amplia sonrisa, e incluso las ojeras parecieron encogerse con la alegría de la victoria. Vamos. Nos dirigimos al Salón del Mar y la Tierra.
exclamó Oid. ¡Viva el príncipe! Gritó Viserys, alzando los brazos en alto. ¡Viva el príncipe! Correaron los mercenarios. ¡Larga vida al príncipe! ¡Larga vida al príncipe! Por primera vez en cientos de años, Pentos tenía un príncipe con verdadero poder. Su nombre era Oid Stewart. Tras su coronación, Oid promulgó rápidamente varios decretos. El primero fue la abolición de la tradición del sacrificio del príncipe, una práctica bárbara que las familias nobles habían despreciado durante mucho tiempo y que había sido la ruina de la familia de Oid. Esta supuesta amenaza de muerte legal contra cualquier príncipe desobediente llegó a su fin. A continuación, Oid decretó la ejecución de todos los miembros de la casa Verent y sus familias vasallas, la confiscación de sus propiedades y la cancelación de sus deudas. Este acto le granjeó un amplio apoyo. La casa Verent y sus vasallos concentraban al menos el 70% de las deudas de Pentos, lo que los convertía en acreedores no solo de los plebeyos, sino también de algunas de las casas nobles más débiles. Con sus deudas saldadas, la mayoría de los habitantes de la ciudad se beneficiarían enormemente de las acciones de Oid. Al fin y al cabo, pocos lamentarían la muerte de sus acreedores. Oid abordó entonces el tema del reparto del poder con las demás casas nobles de Pentos. Estas familias serían fundamentales para el gobierno de la ciudad en el futuro. La forma de distribuir el poder y establecer un sistema justo requeriría una cuidadosa reflexión. Tras décadas de lucha, Oid tenía pocas ideas concretas sobre cómo proceder. Así que buscó consejo en Viserys. «Quiero que seas el próximo príncipe de Pentos», le dijo Oid a Viserys con tono serio y resuelto. Final del capítulo.